con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las actividades, no se olvidará de igual manera, ¿no? Tratar de estar al día en las pensiones correspondientes. Sí, por favor, y no se olviden también de enviar su documentación, ¿no? Que es lo más importante. El día de hoy vamos a hacer una pequeña retroalimentación, ¿no? De los temas directamente que habíamos trabajado la anterior clase, ¿sí? Si recordamos un poquito, la anterior clase estábamos revisando, en este caso, algunos parámetros directamente de la decadencia del Imperio Romano, ¿no? También estábamos hablando un poquito acerca directamente de las invasiones y sobre todo directamente de los enfrentamientos que en su momento llegó a tener el Imperio Romano, ¿no? Como ustedes saben, pues prácticamente el Imperio Romano fue dividido en dos facciones importantes, ¿no? Teodosio prácticamente dividió en Honorio y en Arcadio directamente los territorios y prácticamente dio la facilidad a que pueblos bárbaros como tal prácticamente lograran conquistarlos, ¿no? Uno de los célebres pueblos bárbaros, en este caso, que logró derrotar al Imperio Romano fue prácticamente el pueblo de los hunos, ¿no? En este caso, que estaba directamente liderado por Atila el Azote de Dios, ¿no? Aquí prácticamente podemos establecer que las invasiones prácticamente serían de grandes pueblos bárbaros, hablando de los visigodos, los ostrogodos, los anglos, los sajones, y también destacando directamente el levantamiento de la esclavitud en general, ¿no? Si recordamos un poquito dentro del Imperio Romano, la esclavitud era muy fuerte y prácticamente a raíz del debilitamiento empezaron directamente los levantamientos, ¿no? Otro imperio que prácticamente logró perdurar 1000 años más prácticamente fue el Imperio Bizantino, ¿no? Como ustedes saben, el Imperio Romano de Oriente prácticamente logró establecer lo que son acuerdos comerciales con los pueblos bárbaros directamente para que no les atacaran, ¿no? Y esas negociaciones permitieron directamente establecerse con un desarrollo y en este caso con el nombre de el Imperio Bizantino, ¿no? Que logró perdurar 1000 años más. Es decir, en base seguía siendo pues el Imperio Romano prácticamente, ¿no? Sin embargo, aquí directamente podemos establecer que el nombre del Imperio Bizantino eventualmente fue tomado de una antigua colonia griega conocida como Bizancio, ¿sí? De ahí viene el nombre directamente de bizantino, ¿no? Entonces, prácticamente aquí podemos establecer, ¿sí? Que las bases fundamentales del Imperio Romano en su momento fueron estableciéndose dentro de este imperio, ¿no? Aquí obviamente podemos establecer algunas características propias, hablando directamente de algunos representantes, ¿no? Como es el caso directamente de uno de los más célebres líderes, conocido como Justiniano, ¿sí? Que prácticamente fue uno de los emperadores que logró establecer un gran realce directamente a sus parámetros culturales, ¿no? Además de ello, directamente podemos establecer directamente que en este caso el territorio sí tuvo un gran crecimiento, las obras de arte, la pintura, la escultura, la arquitectura fueron los puentes fundamentales dentro de su imperio, ¿no? Aquí podemos observar directamente lo que es la representación, en este caso, de la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Que justamente como lo repasamos en clase, prácticamente se encuentra en Estambul, en Turquía, ¿sí? Nosotros también podemos establecer directamente que las obras de arte del Imperio Bizantino prácticamente reflejaba, en este caso, los aspectos religiosos, ¿no? Y dentro del Imperio Bizantino, la religión prácticamente más fuerte y la más importante era el cristianismo como tal, ¿no? Aquí también podemos hablar de unas características que se hablaba dentro del Imperio Bizantino, lo que es el latín, el griego. Además, directamente podemos establecer de que empezaron también a trabajar en la seda, el marfil, y también podemos establecer su organización social, ¿no? Que siempre prácticamente estaba en la cúspide del emperador y también tenía una sociedad esclavista, ¿no? Entonces, aquí también podemos establecer de que tuvo una duración de más de 1000 años y directamente podemos establecer que en el año de 1453 prácticamente se dio la caída del Imperio Bizantino
a mano de los turcos otomanos como tal, ¿no? Pero prácticamente nosotros podemos establecer de que ellos en base seguían manteniendo lo que son los ideales del Imperio Romano, pero obviamente pues con las transformaciones del tiempo, ¿no? También podemos establecer que el arte bizantino también logró establecer algunos parámetros sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, directamente la decoración del rostro, el trabajo directamente en materiales preciosos, en el mármol. Aquí también podemos hablar un poco de las líneas de expresión, ¿sí? La mayoría de las obras de arte prácticamente de los bizantinos carecían directamente de expresiones, eran figuras directamente bastante alargadas, tenían puntas directamente en las manos, en los pies, en donde prácticamente reflejaba lo que son aspectos religiosos como tal, ¿no? También podemos hablar un poco acerca de la pintura bizantina, hablando directamente de los trabajos en madera, hablando directamente de la iluminación, trabajo directamente lo que es de materiales como el oro. También podemos hablar en este caso de representaciones o sucesos y acontecimientos que se destacan en la Biblia, ¿no? Hablando directamente de esta imagen en donde podemos observar, en este caso, el acercamiento de la Virgen María con el arcángel Gabriel, ¿no? Entonces, miren, la mayoría de las obras de arte prácticamente tenían fines religiosas y las iglesias directamente eran decoradas tanto desde la parte de afuera como la parte de adentro, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos la iglesia de Santa Sofía, ¿sí? Muy bonita, tenemos las columnas, tenemos las cúpulas, ¿sí? Y por dentro también tenemos unas grandes representaciones, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí la iglesia es representada lo que son imágenes religiosas en el piso, en el techo, en las paredes, y también podemos determinar lo que son figuras geométricas, ¿no? Los arcos bizantinos, miren sumamente grandes, sumamente detallados, sumamente estéticos, ¿no? La columna bizantina, de igual manera, miren, la representación de la cruz representando directamente a su religión, y aquí tenemos pues a dos caballitos que prácticamente daban a conocer su interpretación, es decir, directamente construido por los bizantinos, ¿no? Entonces, miren, la mayoría de las obras de arte prácticamente del Imperio Bizantino están plasmadas dentro de las iglesias como tal, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el Imperio Bizantino dejó un legado sumamente grande hasta el día de hoy y sobre todo prácticamente establecía lo que son características en organización, en pinturas, en esculturas, que al sol de hoy nosotros podemos conocer en la mayoría de las iglesias que tenemos en la actualidad, ¿sí? Bien, chicos, esta ha sido una pequeña retroalimentación que nosotros hemos tenido en este momento. De mi parte, desearles el mejor de los éxitos. Dios me los bendiga siempre. Un abracito a la distancia. Ya nos volveremos a encontrar en la siguiente clase. Sí, chicos, cuídense mucho.